Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy brevemente vamos a hablar de una lesión muy importante que lleva por título "En mi indefensión radica mi seguridad". Pues muchas gracias a todos los maestros y maestras, facilitadores, facilitadoras, estudiantes de un curso de milagros que comparten en la red sus impresiones, sus vivencias con respecto a la teoría y la práctica de esta valiosa enseñanza de un curso de milagros. Bueno, yo voy a centrarme en un par de párrafos, como os comentaba, de esta lesión titulada "En mi indefensión radica mi seguridad". Vamos a ver qué significa indefenso, indefenso. Sinónimos de la palabra indefenso. Bueno, indefenso tiene de un lugar, de una plaza fuerte, Indefenso es desarmado, desguarnecido, inerme, descubierto, de una persona desamparado, abandonado, desvalido. Desamparado, y el indefenso es el desamparado, el desvalido, el abandonado. Lógicamente, ante estas definiciones es normal que tengamos resistencia ante esta afirmación. En mi indefensión radica mi seguridad. En un mundo de peligros no veo que mi seguridad radique en mi indefensión. Pero es ese mi mundo, es ese mi hogar, es esa mi realidad. Donde hay defensa es que hay opción al ataque. Con lo cual, donde hay defensa siempre hay ataque. En el mundo los desertores, por ejemplo, de las grandes guerras del siglo XX, en Rusia, por ejemplo, fueron decenas de miles. Eso eran etiquetados de cobardes, ¿no? Cobardes por desertar, cobardes por no querer exponer su vida, cobardes por no querer atentar contra la vida de sus semejantes. Así es como piensa el mundo. Así es como piensa un mundo que cree en el ataque y que cree que es lícito privar de la vida a nuestros semejantes, que cree que es lícito destruir la vida. Los desertores son valientes porque se reconocen en su verdad. Da igual que deserten temerosos o da igual que deserten con una determinación incondicional. Todos ellos son valientes. Da igual que estén temblorosos o que estén firmes. Todos son valientes. Cobarde es el que priva de la vida a sus semejantes, porque nunca hay motivo para ello. Cobarde es el que se pone un uniforme para mimetizarse en una realidad que no es su realidad. Cobarde es el que se instruye para privar de la vida a aquellos que son sus hermanos y hermanas. Ese es el cobarde. Y además tan cobarde que lo hace solo para recibir una remuneración económica. Para eso se instruye, para aprender cómo privar de la vida a sus semejantes. El valor no tiene nada que ver con el ataque.
El valor tiene que ver con la indefensión. Esa es la integridad del que reconoce en sí esa fortaleza de la vida que está presente en toda manifestación de vida. Ese es el verdadero valor. Tu verdadero valor, el valor de la vida. Aquel que atenta contra la vida lógicamente es porque no valora la verdadera vida en sí mismo. Si la valorara, la reconocería en sus semejantes y por lo tanto sería sensible ante ella. La sensibilidad es fortaleza, sensibilidad es fortaleza. Sensibilidad no es sensiblería, no es vulnerabilidad, no es debilidad, no es fragilidad. Dicen los evolucionistas que aquello que es fuerte es lo que permanece, que es la ley de la fuerza la que permite que perdure una especie. Pero yo salgo a pasear por la naturaleza y veo esas flores diminutas, silvestres, esos pequeños insectos que tienen millones y millones de años, muchos más que lo que tiene la condición humana. Con lo cual, la idea que estos evolucionistas tienen de la fortaleza meramente formal no se ajusta a la verdad. Efectivamente, estas manifestaciones de vida aparentemente tan vulnerables albergan en sí la fortaleza de la vida. Y efectivamente esa fortaleza es la que permite que perduren. No pueden ser destruidas. Bueno, pues nos decía el diccionario de sinónimos, decía el diccionario de sinónimos que indefenso tiene como sinónimos palabras como desarmado, sin arma, desguarnecido, inerme, que significa también sin ningún tipo de arma. El Hijo de Dios no es un soldado que ataca a sus semejantes, por lo tanto no precisa de arma alguna. La vida no es una guerra, la vida no es una batalla, la vida no es un conflicto. Todo ello es lo que niega la vida. Así vienen los bebés al mundo, vienen sin armas, vienen desnudos, vienen con las manos vacías y con las mentes abiertas, como nos dice un curso de milagros. Por lo tanto, en la disposición adecuada para recibir los aprendizajes del mundo que les permita compartir esa sabiduría que ya está en sus mentes. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Si me defiendo, he sido atacado.
Si me defiendo, me estoy atacando. Si me defiendo, me estoy atacando. Porque me defiendo porque me considero vulnerable, frágil, débil. Por eso invento armaduras, poses. Por eso fabrico un personaje que me proteja. Por eso dejo de ser ese niño que viene al mundo con las manos vacías y con la mente abierta. Por eso dejo de ser como Jesús me pide que sea. Seáis como estos niños si queréis entrar al reino de Dios. Porque esos niños están ya en el reino de Dios. Y han venido aquí para compartir la buena nueva de que el reino de Dios puede ser compartido formalmente y sin ningún elemento nocivo se lo impidiera, pues efectivamente eso es lo que se daría en el mundo. Por eso vemos que los pueblos más antiguos han llegado a un nivel de paz, de sencillez, de convivencia, que es completamente incomprensible por los pueblos que están en conflicto. Los pueblos que están en conflicto, los pueblos jóvenes que están en necesidad de confrontarse, porque esa es su experiencia, no comprenden esa vida sencilla que se da en los pueblos viejos, como vemos en comunidades indígenas, en comunidades tribales, en pueblos de Oriente. Y como no lo comprenden, lo etiquetan de inmadurez, lo etiquetan de inconsciencia, porque verdaderamente así es como se interpretarían a sí mismos si ellos fueran así. Con lo cual es a sí mismo a quienes están viendo, no están viendo la sabiduría, la sencillez, la plenitud que se da en la convivencia cotidiana de esos pueblos. Cuando llegan los españoles, los misioneros españoles al Japón y ven que hombres y mujeres están desnudos, bañándose en un mismo lugar, las mujeres en un lado, los hombres en otro, pero pueden verse los unos a los otros, en su desnudez. Los misioneros españoles reprimidos, que han recibido unos aprendizajes que les determina a tener una fe incondicional en la culpa, en la propia culpa, y por lo tanto eso es lo que quieren proyectar, eso es lo que se ven obligados a proyectar en sus semejantes, pues lo que hacen es lógicamente proyectar esas ideas de culpa o pretender proyectarlas en esas personas que ven que se están bañando desnudas de manera ritual, porque en Oriente el baño es algo espiritual. El baño tiene que ver con el baño tiene el valor que tiene una oración que nos purifica. Entonces cuando están esas personas ahí bañándose desnudas, pues los misioneros españoles y portugueses se indignan y reprochan esa desnudez que puede ser observada por todos, porque ellos no están en la mentalidad de ese pueblo viejo que ha trascendido los burdos deseos, los deseos más burdos,
sabe que aquí estamos inmersos en el ritual de bañarnos y por lo tanto no hay cabida para tener otro tipo de deseos que no sean el de que se dé esa higiene física que al mismo tiempo simboliza la purificación de nuestras mentes. La mentalidad reprimida de estos misioneros pues les hace querer imponerles una moralidad que a ellos ya no les aporta absolutamente nada. La moralidad del miedo, la moralidad que ve a ese bebé que viene desnudo, con las manos vacías y con la mente abierta, la que ve a ese bebé como algo que no tiene valor alguno, porque el valor se le va dando a través de los aprendizajes mundanos. Esa es la visión de Occidente, esa es la visión de Occidente. Los niños no son nada, por eso no tienen inconvenientes muchas personas en abortarlos, en abortar la vida antes de que esta vida aparezca en el mundo. No tienen inconveniente porque sienten desprecio por los niños y niñas que vienen al mundo. Piensan que no son nada, piensan que los que somos algo somos los que ya somos adultos, que hemos recibido esos aprendizajes mundanos. Esta es la perversa mentalidad occidental. Esta es la perversa mentalidad occidental que estos misioneros portugueses y españoles pretendieron imponer en Japón. Por eso, como no podría ser de otra manera, las autoridades japonesas inmediatamente expulsan a estos reprimidos de su país, porque no aportan absolutamente nada. Volveos a vuestro país con vuestras ideas reprimidas, con vuestra fe en la culpa. Volveos a Occidente y allí pues algún día maduraréis, creceréis y comprenderéis que es la desnudez de un cuerpo que ritualmente toma su baño diario, porque allí se bañan diariamente, no una vez a la semana o una vez al mes como en muchos lugares de Europa y en muchas ocasiones se solía hacer. Imaginaos esos misioneros, lo mal que olerían allí, entre personas que diariamente se bañan una o dos veces al día. Estos misioneros que vienen del largo viaje, oliendo a lo que huelen los que no se asean durante semanas, ¿no? Entonces son expulsados por la autoridad japonesa. Y bueno, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero si no me equivoco, estábamos en la lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Bueno, ya os había dicho que quería limitarme a un par de párrafos y todavía ni siquiera hemos empezado con el primero. Bueno, la indefensión es fortaleza. La indefensión es fortaleza. Da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. El Cristo en ti es ese que debe aprender. El Cristo en ti es sabiduría. El Cristo en ti es eternidad. El Cristo en ti es aquello que reconoce plenamente la herencia divina. Y no por ello no deja de tener que aprender en el mundo, de la misma manera que si tú te vas a otro país en el cual no se habla tu idioma, pues tienes que aprender, que es lo que deberían de haber hecho esos misioneros, esos viajantes de España y de Portugal que llegaron a Japón. Aprende las costumbres de ese pueblo, aprende la lengua de ese pueblo, aprende la cultura de ese pueblo,
y no impongas la tuya, no impongas la tuya, aprende, y cuando la hayas aprendido pues quizá puedas compartir la riqueza de tu cultura, porque efectivamente la cultura española es rica, y esto desgraciadamente lo suelen ignorar los patrioteros que no leen a Santa Teresa, que no leen a San Juan de la Cruz, que no escuchan al Padre Soler, que no ven los cuadros de Velázquez, de Goya, que no escuchan a Manuel de Falla, a Albéniz, a Granados, que no leen los poemas de Góngora, de Quevedo, de Lope de Vega, que no leen las grandes obras de los grandes dramaturgos del siglo de oro, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Pero lo que sí hacen es ver torturar a animales en plazas de toros. Eso sí que lo hacen. La indefensión es fortaleza. La indefensión da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti, el Cristo en ti, aquel que verdaderamente debe aprender en el mundo, porque los aprendizajes del mundo no son nada. Los aprendizajes del mundo son elementos neutros, que el Cristo en ti los valora, les da valor, lo llena de contenido, lo llena de contenido. Un cuerpo no es nada, unas palabras no son nada, un idioma no es nada. El uso que hacemos de esos elementos es lo que lo llena de contenido. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo, ese Cristo que ya está en ese bebé que llega al mundo con las manos vacías y con la mente abierta, con las manos vacías. No en actitud de oposición, con las manos vacías. ¿Habéis visto cómo dan la mano algunas mujeres todavía? Dan la mano así. No de esta forma, como si estuvieran dando una llave judoka. Dan la mano así, como quien quiere ofrecer, como quien quiere recibir, porque a fin de cuentas dar y recibir significan lo mismo. He venido a pedirle su mano, decían los antiguos. He venido a pedirle su mano. I wanna hold your hand, decían los Beatles. Quiero tomar tu mano, quiero tomarte de la mano. Y dicen algunos hoy en día que eso es una cursilería, ¿no? Dos personas que se aman tomadas de la mano, el valor no está en ese enlace de una y otra mano. El valor está en su contenido. Las manos están para manifestar lo que verdaderamente somos, para compartir lo que verdaderamente somos, para prestar el servicio que el Cristo en nosotros quiere prestar. Para eso están las manos. Dos manos que se enlazan y comparten sus caminos, se multiplican en sus capacidades, Esas son las relaciones de este nuevo tiempo, relaciones creativas. Las personas se unen porque se saben íntegras, porque se saben plenas, por eso se unen, por eso se enlazan. Y esas manos que se enlazan pues simbolizan la unión de esas dos almas que deciden compartir, que deciden crear unidas y expresar amor por todo y por todos. Esas son las relaciones de hoy día, no las relaciones dependientes que buscan lo que no reconocen en sí, que buscan el amor, la plenitud, la integridad,
que en sí nos reconocen. Las relaciones de hoy en día, del tiempo de Cristo, en el umbral del cual nos hallamos, son relaciones basadas en la integridad, en la aceptación, en la plenitud, y son relaciones que tienen un efecto: manifestar la creatividad que está en esas personas que se unen y que fortalecen y que multiplican. Creced y multiplicaos, creced y multiplicaos, multiplicaos en la verdad, siendo creativos, expandiendo el reino de Dios. Multiplicaos significa expandir a través de la creatividad el reino del amor, el reino de la verdad. El texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu propia debilidad. No seas tu propio maestro. No seas tu propio maestro, porque esto significa que estás permitiendo que el personaje que representa a ese Cristo en ti, o una distorsión de él, se ha convertido en tu maestro, y por lo tanto no puede enseñarte nada, porque ese personaje no es más que aprendizaje. Un aprendizaje que no tiene valor de por sí. No puede enseñarte nada. No seas tu propio maestro. Tu maestro es Jesús de Nazaret, que conoce la condición humana y que sabe de la incondicionalidad divina. Y por eso sabe cómo trascender esa condición que la humanidad pone, la condición humana, para que se reconozca en su incondicionalidad divina y que la manifieste en las formas y que la comparta formalmente y que dé noticia de ella. La indefensión jamás puede ser atacada, porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo, o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni se acuerda de lo que quiere. Eso somos cuando nos mueve un ego que quiere satisfacer unos deseos que nunca son satisfechos. Somos niños cansados que no sabemos lo que queremos y no nos damos cuenta de que en esos deseos también radican los deseos que quieren lo contrario que esos deseos buscan, y por lo tanto nunca puede darse satisfacción verdadera. La indefensión es fortaleza, la fortaleza de Dios, la fortaleza de la vida, la fortaleza de la integridad. Quien se defiende invierte en fe en la defensa, es decir, en fe en el ataque. No se trata de que nos imaginemos una situación particular que se dé en nuestras experiencias del mundo. No se trata de que nos imaginemos de que alguien se acerca a nosotros para hacernos daño y de que nos quedemos quietos a recibir ese daño. Si no tenemos la fe suficiente para saber de que nada ni nadie puede herir, puede hacerle daño a la obra de Dios, porque nada real puede ser amenazado, entonces vamos a defendernos de la manera que sea más pertinente, como hace el guardia de seguridad. El guardia de seguridad se instruye para defenderse ante el ataque con su defensa, que vulgarmente llaman porra. Eso es una defensa y se usa para defenderse de posibles agresiones. Entonces él defiende su cuerpo de posibles agresiones y de esta manera puede mantenerse íntegro para reducir al agresor, al delincuente, a la persona que está causando un perjuicio
en la comunidad. Entonces no se trata de que lo apliquemos, porque eso es lo que va a proponer el ego. Como que en mi indefensión radica mi fortaleza? No, pero si te vienen, si te atacan, si te dicen, es que el ego permanentemente se está enfocando en situaciones de conflicto. Pero ¿dónde están esas situaciones de conflicto? Yo estoy aquí, feliz, gozoso, en un mundo lleno de paz, lleno de amor, y todos esos sueños no están aquí, ahora. Por lo tanto, ¿por qué invertir en ellos? ¿Por qué invertir en ellos si invertir en mi fortaleza, en la fortaleza de la vida, en la fortaleza del amor, en la fortaleza que está presente en toda forma de vida? Si invertir en ello es lo que a mí más me conviene, a mí más me beneficia, y por lo tanto más le beneficia a todo y a todos. La indefensión es fortaleza. Cualquier actitud defensiva implica debilidad. Si un bebé jugando te da con su manita, tú te ríes, ¿no? Porque sabes que ese bebé, que es la inocencia, no puede hacerte daño. Pues así son, como ese bebé, son todas las supuestas amenazas del mundo, porque no pueden hacer daño alguno a lo que tú eres verdaderamente. Y cuando eliges la indefensión, posibilitas que el milagro se dé. Yo he elegido la indefensión. A mí no me gusta hablar de mí, ¿no? Pero yo he elegido la indefensión. Alguien se ha venido hacia mí para golpearme, para darme un puñetazo, y yo pues me he resignado. He dicho, bueno, me va a dar un puñetazo, yo no me voy a defender, ¿no? Porque yo no quiero violencia. Yo no tengo por qué atacar a nadie, no tengo por qué agredir a nadie. He sido un poco impertinente, me sentía de mal humor y he hecho una serie de comentarios que han provocado la indignación de una persona que se acerca hacia mí para golpearme. Yo me resigno ante esa realidad, pero también veo la inocencia de esa persona. Veo la inocencia de esa persona que en ese momento no ve otra forma para defenderse de mi ataque que hacer uso de la violencia. Y cuando yo lo veo en su inocencia, esa persona se detiene ante mí, me mira y se queda perplejo, porque no entiende lo que está viendo, no entiende que yo esté viendo su inocencia, y si yo veo su inocencia, ¿cómo me va a atacar? Entonces se da la vuelta y se va. Y al día siguiente al día siguiente me pide perdón, me pide perdón.
nos damos la mano y le digo que no hay nada que perdonar, pero que igualmente que me disculpe por lo que le ha molestado. Pero ya no hablamos más de ello. Ahora nos reconocemos. Ahora sabemos quiénes somos. Ahora sabemos que somos inocentes, que somos santos, que somos eternos, que somos dos hombres en los cuales está la fortaleza de Dios. Y esa conciencia permite que se dé el milagro. No hay que mirar atrás, no hay que mirar atrás, porque detrás solamente está la ilusión de pensar que aquello que es eternamente inocente en algún momento no lo fue. Y eso no puede ser así. En las manos de Dios está todo lo que aparentemente no comprendemos. Nosotros permitimos que el milagro se dé y este milagro acontece una y otra y otra y otra vez como si fuera algo natural, porque verdaderamente eso es lo que es. El milagro es algo natural. Los milagros son naturales, como nos dice el capítulo 1 en sus 50 principios de los milagros. Bueno, pues este era el primer párrafo del cual quería hablaros. La indefensión es fortaleza. Esto no se puede aprender. Esto solamente se acepta. Y las experiencias del mundo nos llevan a esta conciencia. Bueno, la verdad es que me gustaría detenerme en otros párrafos porque esta lección tiene mucho contenido, ¿no? Pero bueno, como ya os comentaba, como ya hay personas que de manera certera comparten sus impresiones sobre esta lección, pues os invito a que los escuchéis y a que igualmente os animo a que compartáis vuestros puntos de vista. Bueno, pues otro párrafo que me gustaría comentaros, puesto que justamente la próxima lección se titula Me cuento entre los ministros de Dios, me cuento entre los ministros de Dios. Justamente este párrafo nos habla un poco de cuál es la función de los ministros de Dios. La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron, lo mismo que ellos eligen. ¿Qué elijo? Elijo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Elijo la santidad, la plenitud, la integridad, la eternidad, la inocencia, la belleza, la creatividad, el poder, la libertad del Hijo de Dios. Elijo la herencia de mi Padre, la herencia divina. Esa que no puede despilfarrarse, esa que no puede despilfarrarse porque no es algo que empieza y que termina. Por eso cuando yo, el hijo pródigo, me alejo de mi padre en un sueño, después de exigir mi parte de la herencia, y cuando yo la despilfarro entre los placeres del mundo,
buscando entre los ídolos del mundo ese amor al cual he renunciado al separarme de mi Padre, aunque sea solo en una ilusión. Cuando yo despilfarro mi herencia tratando de ganarme el favor de esos ídolos y me quedo sin nada, cuando regreso al hogar sintiéndome culpable, posiblemente, el abrazo del Padre me aguarda sin hacer ningún tipo de juicio que no sea esa ofrenda de amor que siempre me hace. Y hay una gran fiesta y aquí no ha pasado nada más que lo que acontece en la eternidad, la relación del amor con el amor. La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a elegir lo mismo que ellos eligieron. Dios los ha elegido a todos. Todos son elegidos, todos son amados, por igual. Esa es la percepción inocente. Esa es la percepción verdadera. Esa es la percepción que deshace todas las percepciones. Dios nos ha elegido a todos, pero muy pocos se han dado cuenta de que la voluntad de Dios es la de ellos. Y mientras la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Por eso, cuando pensamos que nuestra voluntad es satisfacernos buscar satisfacción en ídolos en los cuales no reconocemos a Dios y por eso son ídolos, cuando pensamos que esa es nuestra voluntad, esa voluntad nunca es satisfecha, porque es una voluntad falsa. Nuestra voluntad es la voluntad de Dios, es la voluntad de ser amor, es la voluntad de ser bondad, es la voluntad de expandir el reino de Dios. Esa es nuestra voluntad. Por eso somos seres en relación, porque Dios es relación. Dios se relaciona con su obra eternamente y precisa de ella para que el amor se expanda. Mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando. No puedes aislarte para recrearte en lo que has aprendido. Le estás negando ese conocimiento a tus semejantes, se lo estás negando en ti, porque te lo estás negando a ti. Te lo estás negando a ti al no compartir aquello que ya es evidente para ti. Mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación sigue esperando. Mientras no enseñes lo que has aprendido, hay conflicto, hay carencia, hay ataque. Mientras no enseñes lo que has aprendido, no hay opción a que se dé la salvación. Mientras no enseñes lo que has aprendido, no reconocerás que la luz ha venido a ti y que ya te has escapado, de las tinieblas, que ya se han deshecho esas tinieblas ilusorias que te impedían reconocerte en la luz, que impedían que reconocieras la luz en ti. No verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos, hasta que se la ofrezcas incondicionalmente a todos tus hermanos. Y al ellos tomarla de tus manos, reconocerás que es tu luz. Cuando ellos la toman de tus manos, entonces reconoces que es tu luz. La salvación es un juego que juegan niños felices. Bueno, pues aquí vemos cómo un curso de milagros nos invita a la relación, no porque sea algo nuevo, sino porque verdaderamente esa es nuestra naturaleza. Es una naturaleza de relación. Cuando hablamos alguien nos escucha, cuando miramos vemos algo, cuando escuchamos un sonido llega a nuestros oídos, cuando nos movemos es porque hay una realidad formal
que está en relación con el cuerpo que está a nuestro servicio. Porque no somos este cuerpo y no somos la realidad que se relaciona con ese mismo cuerpo, y no somos lo uno ni lo otro en la misma medida. Los errores que veas en los cuerpos de tus hermanos informan de tu percepción equivocada, porque tú no eres tu cuerpo, y en la misma medida no eres el cuerpo de tus hermanos, en la misma medida, en el mismo sentido. Por eso comparte ese aprendizaje que te da noticia de la luz, de la verdad, del amor, de la incondicionalidad del Hijo de Dios. Compártelo y de esa manera lo haces tuyo para siempre. Bueno, pues esta es mi reflexión personal sobre esta interesante lección. En mi indefensión radica mi seguridad. Gracias por vuestra atención, feliz día y hasta pronto.